Mi primo se burló en la lectura del testamento de mi papá. Dijo que ya había gastado todo el dinero. No se rió más cuando leyó lo que venía después. Mi primo se rió y dijo, ya agarré la lana y me la gasté toda, así que suerte con eso. El abogado apenas sonrió de lado y deslizó una carpeta por la mesa. En realidad, quizá deberías leer esto primero. La sonrisa de mi primo desapareció en cuanto leyó la primera página. Desde que entré al despacho de abogados, sentí que algo no andaba bien. El ambiente se sentía pesado, como si estuviera por desatarse una tormenta. Me senté en la mesa larga de caoba, con las manos apretadas sobre el regazo. Iban a leer el testamento de mi papá. No esperaba gran cosa. Nuestra relación siempre fue complicada. Estaba ahí por respeto. Mi primo Gael ya estaba sentado al otro lado, recargado como si acabara de ganarse la lotería. Llevaba un reloj carísimo, un traje hecho a la medida y unos zapatos tan brillantes que parecían nuevos. Ese fue mi primer indicio. Gael nunca tuvo dinero. Jamás se vestía así. El abogado, el licenciado Ramírez, carraspeó. Gracias por venir. Como saben, el fallecimiento del señor Portillo dejó una herencia que será distribuida de acuerdo con sus deseos. Antes de empezar, ¿alguna pregunta? Yo me quedé callado. Gael soltó una sonrisita burlona. Nah, sin preguntas. Vámonos directo al grano. Algo me olía mal. El licenciado Ramírez organizó unos papeles y comenzó a leer. Mi papá había dejado una buena cantidad de dinero, propiedades y bienes, a repartirse entre Gael y yo. Pero a medida que seguía leyendo, noté algo raro. Gael no paraba de sonreír. Y entonces cayó la bomba. La herencia, que estaba en un fideicomiso, ya había sido entregada a Gael 6 meses antes de la muerte del señor Portillo, según petición expresa. Sentí el estómago caerme al suelo. ¿Qué? Gael soltó una carcajada. No manches. Oh, ya me preguntaba cuándo te ibas a enterar. Se limpió una lágrima falsa. Sí, ya me gasté todo, así que buena suerte tratando de sacar algo. Me quedé viéndolo, con el alma helada. Pero el licenciado Ramírez ni se inmutó. De hecho, parecía hasta divertido. Y entonces hizo algo que jamás voy a olvidar. Sacó una carpeta del portafolio, la puso sobre la mesa y la empujó hacia Gael. De hecho, dijo tranquilo, te conviene leer esto primero. La sonrisa de Gael desapareció de inmediato. Abrió la carpeta y leyó la primera hoja. Su cara se puso blanca. ¿Qué es esto?, balbuceó. El licenciado se acomodó los lentes. Yes, eso, señor Gael, es lo que en el mundo jurídico llamamos una trampa. Yo no entendía nada, pero ver la cara del idiota de mi primo descomponerse fue glorioso. Pasaba una hoja tras otra, y la mano ya le temblaba. Esto no puede ser real. Oh, pero sí lo es, respondió el abogado, recostándose en la silla. Verás, el señor Portillo no era ningún ingenuo. Sospechaba que intentarías pasarte de listo, así que hizo algo bastante inteligente. Me incliné hacia adelante. ¿De qué está hablando? El licenciado Ramírez se volvió hacia mí con una ligera sonrisa. Tu papá sabía que Gael iba a tratar de agarrar la herencia antes de tiempo, así que creó un testamento falso, un fideicomiso ficticio con condiciones que Gael ni se molestó en leer. Ese fideicomiso no era parte del testamento verdadero, fue una prueba. ¿Una prueba? Parpadeé confundido. Gael ya estaba temblando. No, esto no puede... El abogado lo ignoró. Sí, tu papá quería ver si Gael se iba a adelantar. Y si lo hacía, se activaba una cláusula que lo dejaba fuera de toda la herencia real. Una sonrisa lenta y helada se dibujó en mi rostro. O sea que el dinero que él agarró ni siquiera era la herencia verdadera. El licenciado asintió con la cabeza. Exactamente. Gael se levantó de golpe con los puños apretados. Estás mintiendo. Ya me gasté todo. Las casas, los coches, las inversiones. No pueden... El abogado deslizó otro documento por la mesa, con total calma. Sí podemos. Esa es una orden judicial que congela todos los bienes vinculados al fideicomiso fraudulento. Gael se quedó en silencio, y luego gritó. Oh, sí que está pasando. Y va a ponerse peor. Gael levantó la cabeza de golpe. ¿Peor? El licenciado Ramírez pasó a la siguiente hoja y le dio un par de golpecitos con la pluma. Tu papá ya se imaginaba que ibas a despilfarrar el dinero, así que dejó instrucciones muy claras. Ahora sos legalmente responsable de devolver cada peso que tomaste. Gael se desplomó en la silla, respirando agitado. Y yo no puedo, ya no tengo nada. Qué lástima, dijo el licenciado Ramírez, sin ni una pizca de compasión, porque el despacho está listo para llevar este asunto hasta las últimas consecuencias. Tu papá se aseguró de eso. Gael apretaba la mandíbula. Ustedes no pueden sacarle sangre a una piedra. El abogado alzó una ceja. Claro que sí, si la piedra cometió fraude, yo apenas podía contenerme. Mi papá había planeado todo a la perfección. Gael lo engañó para sacarle el dinero antes de tiempo, solo para descubrir que todo había sido una prueba, y ahora tenía que devolver hasta el último peso. Yo no tuve que mover ni un dedo. Él solito se hundió. La respiración de Gael se volvió entrecortada. Tengo una casa, un carro, pero el licenciado levantó la mano. Ya no. Gael se quedó helado. El abogado sonrió con los labios apretados. Todos los bienes que compraste con ese dinero serán liquidados para cubrir la deuda. No te va a quedar ni un centavo. Gael se quedó ahí, completamente destrozado, con las manos temblándole mientras asimilaba lo que acababa de pasar. ¿Y yo? Yo solo me recargué en la silla y disfruté del espectáculo. Fue el mejor día de mi vida. Estaba viendo el mundo de Gael derrumbarse en tiempo real. Su
cara ya estaba completamente pálida. Nunca pensé que ver a alguien desmoronarse frente a mí me produciría esa mezcla tan rara de satisfacción y vacío. Gael, mi primo, aunque ya ni siquiera sabía si quería llamarlo así, estaba desplomado en la silla, con las manos temblorosas y el rostro desfigurado por el miedo. Su mundo se había venido abajo en menos de 10 minutos, y yo solo me había limitado a observar. Pero lo que no esperaba era lo que pasó justo después. El licenciado Ramírez cerró su carpeta con calma y la metió en su portafolio. Luego me miró con una expresión que no supe leer al principio. No era simpatía, no era lástima, era algo más. Hay algo más que necesitas ver, me dijo sin levantar la voz. Está en esta carpeta. Tu padre pidió que te la entregara si todo salía como él esperaba. Me la ofreció como si pesara 1 tonelada. No tenía ni idea de qué podía haber allí dentro, pero sentí que, si abría esa carpeta, ya no habría vuelta atrás. ¿Qué es?, pregunté. Ramírez se acomodó las gafas. Una verdad que tu padre consideró necesaria, aunque quizás no sea fácil de aceptar. La tomé. La carpeta estaba cerrada con un pequeño broche metálico y olía a papel viejo, como si hubiera estado guardada durante años. Gael ni se inmutó, seguía inmóvil, derrotado. Léela con calma, añadió el abogado, recogiendo sus cosas. Y si después de eso decides seguir adelante, ven a verme mañana. Hay más. Me fui del despacho sin decir una palabra más. La carpeta me quemaba las manos. Caminé por las calles de Madrid como en trance, hasta llegar a mi piso. Cerré la puerta con llave, apagué el móvil y me senté frente a la mesa del comedor. Tomé aire, abrí la carpeta. La primera página era una carta escrita a mano. Reconocí la caligrafía de mi padre de inmediato. Era inconfundible, fuerte y limpia, como si cada palabra estuviera tallada con precisión militar. Hijo, si estás leyendo esto, significa que Gael hizo exactamente lo que temí, y significa que tú supiste mantenerte firme. Me alegra saber que no te perdiste como él, pero hay algo más que necesitas saber. Tragué saliva. Sentía los latidos en las sienes. Gael no es solo tu primo, es tu hermano. Tu madre nunca lo supo. Fue el mayor error de mi vida, y lo oculté todo este tiempo. Tu tío Juan murió sin saberlo. Su esposa y yo cometimos un error que no supimos reparar. No podía creer lo que estaba leyendo. Me levanté de golpe y caminé por la sala. Era demasiado. Volví a la mesa. A lo largo de los años intenté ayudar a Gael de muchas maneras, pero siempre supe que lo que lo impulsaba era el resentimiento. Tal vez, si hubiera sabido la verdad, habría sido peor. Tal vez no. Nunca lo sabré. Pero tú tienes derecho a conocerlo. Debajo de la carta había documentos, pruebas de ADN, una confesión firmada por mi padre, fotos antiguas, una copia de una carta dirigida a una tal Carmen, la madre de Gael, que nunca fue enviada. Todo encajaba. Todo tenía sentido. Sentí que me faltaba el aire. Volví a sentarme. En el fondo de la carpeta había un sobre sellado con cera roja. Lo abrí. Era una nota muy breve. Si decides perdonarlo, ve a El Rosario. Allí sabrás qué hacer. El Rosario. Recordaba ese nombre vagamente. Era una propiedad rural que mi padre mencionaba a veces, como un lugar de descanso. Supuestamente estaba en una zona montañosa de Cantabria. No tenía idea de qué había allí, pero ahora era evidente que no era solo un lugar para vacacionar. Miré el reloj. Eran las 10 de la noche. No iba a dormir. El teléfono vibró. Era Ramírez. ¿Ya leíste todo? Sí, todo. Entonces mañana ven a la notaría a las 10, pero trae ropa de viaje. Tu padre dejó instrucciones claras. Necesitas ir a El Rosario cuanto antes. ¿Qué hay allí? Hubo una pausa larga. Luego respondió. La segunda parte del testamento. La parte que no está en los registros oficiales. No pude responder. Colgué en silencio. Fui hasta el baño, me lavé la cara y me miré en el espejo. Yo tenía un hermano y lo odiaba, pero ahora también tenía un legado que no entendía del todo. Y algo me decía que la parte más difícil apenas había comenzado. Llegué a la notaría de Ramírez 10 minutos antes de las 10. No había dormido. Me pasé toda la madrugada releyendo esa carta una y otra vez, como si mis ojos pudieran encontrar una frase escondida que lo explicara todo mejor. Pero no, era lo que era. La confesión de un padre que dejó una bomba de relojería en mis manos. El despacho estaba más silencioso que de costumbre. La recepcionista apenas me miró cuando pasé. Ramírez ya me esperaba con una carpeta nueva, más delgada esta vez, pero con ese aire de peso específico que solo tienen los documentos que cambian destino. ¿Has pensado en lo que vas a hacer?, me preguntó sin rodeos. No tengo opción. Si mi padre quiso que viera lo que hay en El Rosario, lo haré. Ramírez asintió y me entregó un pequeño sobre cerrado. Aquí están las llaves, la ubicación y las instrucciones que él dejó. También incluí el contacto de alguien en Cantabria que puede ayudarte si lo necesitas. Es una propiedad grande y lleva años cerrada. Prepárate para encontrarte con, bueno, con mucho polvo. Y quizás algo más. ¿Algo más? Mejor lo descubres tú mismo. El viaje a Cantabria fue largo. Conduje por la autopista A67, cruzando kilómetros de asfalto bajo un cielo gris que amenazaba tormenta. A medida que me acercaba a la región montañosa, el paisaje se volvía más verde, más crudo, más solitario. La señal del móvil empezó a debilitarse. La dirección que Ramírez me había dado terminaba en un camino de tierra escondido tras unos árboles. Cuando finalmente llegué, ya pasaban de las 5 de la tarde. El Rosario era más que una casa. Era una finca enorme, con una casona de piedra antigua, ventanales cubiertos
fotos de telarañas y una verja oxidada. Todo parecía congelado en el tiempo. Me bajé del coche y avancé hacia la entrada. Las llaves tintineaban en mi mano, como si dudaran en abrir lo que había detrás de esa puerta. Giré la llave. Crujió como si no hubiera sido usada en una década. Dentro, el aire estaba cargado de humedad y madera vieja. Había muebles cubiertos con sábanas, estanterías repletas de libros empolvados y cuadros que apenas distinguía bajo la penumbra. Encendí la linterna del móvil y empecé a explorar. Pasé por un salón enorme con chimenea apagada, un comedor que parecía preparado para una cena que nunca ocurrió, y un despacho cerrado con llave. Esa puerta me llamó la atención. Busqué entre las llaves del llavero y probé hasta que una encajó. El despacho era diferente. Estaba limpio, ordenado, como si alguien lo hubiera visitado hace poco. En el escritorio había una carta con mi nombre. La abrí con las manos temblorosas. Si estás leyendo esto, es porque decidiste no repetir mis errores. Bien, aquí empieza tu parte. El Rosario no es solo una casa, es la base de algo más grande. Todo lo que ves aquí, y lo que aún no ves, está a tu nombre. Pero antes de reclamarlo, debes conocer toda la historia. No de mí, de ella. Junto a la carta había una caja de madera pequeña. Dentro había una libreta vieja con las tapas desgastadas. En la primera página, una caligrafía femenina, Carmen Ortega, la madre de Gael. Abrí al azar una página del medio. Leí un párrafo. No sé por cuánto tiempo más podré ocultarle a Juan que este niño no es suyo. Arturo me prometió que se haría cargo, pero ya no responde. Tengo miedo. Este lugar, el Rosario, fue testigo de todo. Aquí comenzó nuestra traición. Y quizás, aquí también termine. El corazón me dio un vuelco. La casa no solo era un refugio, era el escenario del pecado original de mi familia. El punto cero. Seguí leyendo. La libreta estaba llena de confesiones, culpas, contradicciones. Carmen hablaba de cómo Gael había crecido sintiéndose siempre excluido, sintiendo que no pertenecía a ningún sitio, y cómo, sin saberlo, ese abandono lo había empujado al odio y a la codicia. Cuando cerré la libreta, ya era de noche. Encendí una lámpara de pie que milagrosamente funcionaba. Me senté en un sillón y me quedé en silencio por varios minutos, mirando la oscuridad que se acumulaba tras los cristales. Estaba solo en una finca abandonada, sosteniendo los secretos más sucios de mi familia, con el eco de una mujer muerta y el peso de un hermano que nunca supe que tenía. Y entonces sonó el teléfono fijo de la casa. Me quedé helado. Nadie debería tener ese número. Nadie debería saber que yo estaba allí. El timbre siguió sonando. Respiré hondo, me acerqué despacio y levanté el auricular. Sí, una voz masculina, ronca, apenas un susurro. Sal de esa casa. No sabes lo que estás buscando. Me quedé inmóvil con el auricular en la mano, escuchando ese silencio denso que se colaba por el cable como si fuera parte de la casa misma. La voz que acababa de oír era real. Eso lo sabía. No fue mi imaginación. Pero, ¿cómo podía alguien saber que yo estaba allí? ¿Quién más conocía ese número? Colgué despacio. El clic seco del teléfono me sonó como una advertencia final. Dudé si marcar de vuelta, pero el teléfono era antiguo, de esos que ni siquiera muestran el número entrante. Y si era alguna broma, estaba a punto de volverse cruel. Me quedé ahí parado un momento, escuchando los ruidos de la casa. La madera crujía con cada cambio de temperatura, como si la finca respirara lentamente. Subí al segundo piso con la linterna encendida. Había polvo en todas partes, pero también rastros recientes, pisadas suaves en el suelo polvoriento, marcas en la barandilla, como si alguien hubiera pasado por allí no hacía mucho. Entré en lo que parecía haber sido el dormitorio principal. Había una cama enorme cubierta por una sábana blanca y, a los pies, un baúl de madera tallada. Me arrodillé y levanté la tapa. Dentro, encontré carpetas, muchas, algunas con sellos oficiales, otras solo etiquetadas con años escritos a mano. 1993, 1997, 2001. Tomé la más antigua. Documentos de propiedades, movimientos de cuentas, transferencias internacionales. Muchos de ellos estaban a nombre de empresas que no reconocía. No parecían ilegales, pero tampoco eran fáciles de seguir. Había algo extraño en cómo estaban estructurados. Bajo todo eso, encontré algo inesperado. Una fotografía. Estaba amarillenta, doblada en las esquinas. Era de una fiesta en el Rosario. Mi padre joven, mi madre al lado, y detrás, casi fuera de cuadro, Carmen Ortega. Y en sus brazos, un niño de pocos meses. Mi corazón dio un salto. Volví al despacho. Necesitaba respuestas. Me senté frente al escritorio, abrí la libreta de Carmen por las últimas páginas. Allí estaba, lo que temía. A veces me pregunto si Arturo realmente planeaba dejarme algo. Esta casa, tal vez. O quizás todo esto fue una forma de silenciarme. Siempre me sentí vigilada aquí. Juan no venía mucho, y cuando venía era como si supiera, pero no quisiera saber. Gael ya es un adolescente, y ha comenzado a hacer preguntas. Siente que algo no encaja. No sé qué decirle. La verdad, ¿y romperlo? ¿O mentirle para siempre? Cerré el cuaderno y me recosté en la silla. Tenía la sensación de estar desenterrando un cadáver simbólico. Todo lo que creía saber sobre mi familia se deshacía entre los dedos como polvo, pero no era el momento para quebrarme. Algo me decía que había una pieza más. Una más. Decidí revisar el sótano. La puerta estaba en la cocina, medio oculta tras una estantería con frascos viejos de conserva. Bajé las escaleras con cuidado, alumbrando con el móvil. El aire allí abajo
abajo era más frío, más denso. El olor a humedad se mezclaba con otro más metálico. Aceite viejo, tal vez. Lo que encontré al final me dejó sin palabras. Un archivo, literalmente. Cajas metálicas, archivadores, un sistema rudimentario de almacenamiento de documentos y cintas VHS. Y en una de las cajas, con mi nombre escrito a mano, encontré una carta sellada con cinta adhesiva. Si llegaste hasta aquí, hijo, es porque ya sabes lo esencial. Ahora te toca tomar una decisión. Hay un proyecto esperando, algo que construí durante años, al margen de todo y todos. Si decides activarlo, sabrás por qué oculté tanto. Junto a la carta, un maletín metálico, cerrado con código. Un papel dentro de la caja decía solo una cosa: fecha de nacimiento de Gael. Me costó unos minutos recordar el día exacto. Lo había visto en la libreta de Carmen. Lo ingresé. El clic del maletín al abrirse fue seco y definitivo. Dentro había una USB, un sobre manila y un documento con el título Proyecto Adarve, Fundación Portillo. Subí las escaleras de vuelta al despacho temblando. Conecté la USB al único portátil que encontré en el armario. Tardó en prender. Estaba viejo, pero aún funcionaba. Cuando se abrió el archivo principal, apareció un video. Mi padre, sentado en el rosario, años atrás. Canoso, pero con la misma voz firme de siempre. Si estás viendo esto es porque no dejaste que el apellido Portillo se pudriera del todo. Este es tu punto de partida. Pero antes de seguir, necesitas saber algo más. Algo que puede cambiar todo. De pronto, se cortó la luz. Oscuridad total. El portátil también se apagó. Fui hasta la ventana. Afuera, el camino de tierra que llevaba a la finca tenía luces, faros. Un coche se había detenido justo frente a la verja de entrada, y alguien acababa de bajarse. No sé cuánto tiempo estuve parado en la ventana, mirando esa figura inmóvil al otro lado de la verja. Llevaba una chaqueta oscura, un gorro y no se movía. Solo me observaba. No pude distinguir su rostro. El haz de los faros del coche me cegaba. No tenía cobertura, ni dato, ni línea. El portátil había muerto con la luz. El generador, si es que la finca tenía uno, debía estar enterrado en algún rincón de ese lugar que todavía no conocía. Bajé las escaleras sin hacer ruido, con una linterna en mano. Abrí la puerta principal con cuidado. La madera crujió como si gritara. El aire afuera era húmedo y cortante. El extraño no se había movido. ¿Quién eres?, grité, con más miedo que rabia. Nada. Di un paso al frente. ¿Qué quieres? Entonces avanzó 2 pasos y habló. Tranquilo, soy amigo de tu padre. Me llamo Fermín. Su voz sonaba rasposa, como si no hablara con frecuencia. Me acerqué, despacio, sin bajar la guardia. Cuando estuve más cerca, pude verle mejor el rostro. Era un hombre mayor, de unos 60, barba gris descuidada, mirada cansada. Ramírez me dijo que podías necesitar ayuda si venías a El Rosario, dijo. No pensé que sería tan pronto. ¿Y qué haces aquí parado como un fantasma? Tocaron el generador. No fui yo. Vine porque vi las luces encenderse y luego apagarse de golpe. No estás solo aquí. Alguien más ha estado entrando antes de ti. Me helé. ¿Cómo que entrando? Puertas abiertas que no deberían. Marcas de barro en la cocina trasera. Y ese coche que viste no es mío. Yo vine a pie desde el pueblo. ¿Hay alguien más dentro? ¿O estuvo? ¿O va a volver? Nos quedamos en silencio. Solo se oía el viento y algún animal lejano. Hay un generador atrás, cerca del antiguo establo, dijo Fermín. Si vienes, puedo ayudarte a ponerlo en marcha. Pero antes, necesito saber, ¿qué encontraste? Lo miré fijo. Mi padre tenía algo llamado Proyecto Adarve. Una fundación, documentos, grabaciones, una USB, todo está en el portátil, pero se apagó cuando se fue la luz. Fermín soltó una pequeña risa amarga. Claro que sí, siempre supe que iba a dejar eso en tus manos. Lo llamaba su último movimiento de ajedrez. Pero ese proyecto no es lo que piensas. ¿Qué es? Es la redención de tu padre y su castigo. Me guiñó el ojo como si eso aclarara algo y echó a andar hacia el costado de la finca. Lo seguí, encendiendo mi linterna mientras cruzábamos entre árboles y tierra mojada. Llegamos a una pequeña estructura de ladrillo, medio cubierta por enredaderas. Dentro, efectivamente, había un generador. Fermín abrió la compuerta y empezó a revisar conexiones. Después de unos minutos, el aparato volvió a rugir. Las luces de la finca se encendieron poco a poco, como si despertaran de un coma. Listo, dijo. Ahora podrás volver a ver ese video. Pero te advierto, tu padre no era ningún santo. Hizo cosas que no cualquiera perdonaría. El proyecto Adarve no solo busca reparar, también expone. Me quedé mirándolo. ¿Por qué me ayudas? Se encogió de hombros. Digamos que le debía un favor a tu padre, o tal vez se lo debía a Carmen. Eso da igual ahora. ¿Conociste a Carmen? Fermín me miró en silencio por un largo instante. Más de lo que imaginas. No pregunté más. Volvimos a la casa. El portátil se reinició. La batería había vuelto. Abrí el archivo de nuevo. Mi padre apareció en pantalla como antes. Esta vez el video no se cortó. Hola, hijo. Si estás viendo esto, es porque pasaste las pruebas que diseñé para ti. No fueron castigos, fueron filtros. Necesitaba asegurarme de que no fueras como yo, o como Gael. Se detuvo un segundo. Respiró profundo. La Fundación Portillo es una red legal, social y económica, pero también es una forma de hacer justicia. Durante años, trabajé con entidades que ayudaban a víctimas de errores judiciales, exconvictos injustamente condenados, jóvenes sin oportunidades. El dinero que generé fue para eso, pero no lo anuncié.
Nunca quise parecer un héroe. Quise limpiar un poco la porquería que dejé atrás. Se inclinó hacia la cámara. En los archivos de esta USB hay información sobre los beneficiarios, las propiedades, los estatutos, pero también hay algo más. Un nombre. Silencio. Un hombre que tu tío Juan persiguió injustamente. Un inocente al que le destrozamos la vida. Carmen lo sabía. Yo lo supe después. Y nunca hice nada. Yo ya no respiraba. Ese hombre es el padre biológico de Gael. Se me fue el alma al suelo. El video terminó ahí. La pantalla quedó en negro. Mi cabeza era un torbellino. Fermín, que había estado a mi lado todo el tiempo, se sentó sin decir nada. Entonces, ¿Gael no es hijo de mi padre? No lo es, dijo tranquilo. Pero tampoco lo sabe. Ni Carmen se lo dijo. Y ahora tú, eres el único que tiene ese dato. La verdad, pura y sucia. Me levanté de golpe. La presión en el pecho era insoportable. Tengo que hablar con Ramírez. No puedes, dijo Fermín sacando el móvil del bolsillo. Acaban de mandar esto al grupo de vecinos de la zona. Me mostró la pantalla. Una noticia. El abogado Arturo Ramírez, desaparecido. Última vez visto saliendo de su despacho en Madrid. Sentí que el mundo me daba vueltas. Ramírez, desaparecido. El único que tenía todas las piezas, los documentos oficiales, las verdades enterradas. ¿Cómo alguien así desaparece de la nada? Y justo ahora, me senté en el sillón del despacho, sin saber qué hacer. Fermín seguía allí, como una sombra tranquila, como si nada de todo esto le sorprendiera. ¿Tú sabías que esto podía pasar?, le pregunté, mirándolo con rabia contenida. Sabía que había enemigos silenciosos, dijo sin dudar. Gente que preferiría ver esto enterrado que expuesto. El proyecto Adarve no es solo una red social. Tiene implicaciones que tocan a familias grandes, nombres antiguos. Tu padre movió muchas piezas, pero no era el único jugando. Me levanté. Entonces dime la verdad completa. Todo. ¿Quién es el verdadero padre de Gael? Fermín me miró en silencio durante unos segundos que parecieron horas. Luego dijo algo que me heló la sangre. Yo tuve que apoyarme en el escritorio para no caerme. Me faltaba el aire. El sonido que salió de mi boca fue una mezcla entre un grito y una risa incrédula. ¿Qué? Sí. Carmen y yo tuvimos una historia mucho antes que ella conociera a tu tío Juan. Fuimos jóvenes, idiotas, y ella quedó embarazada, pero su familia no me aceptó. Me alejaron, y ella, presionada, acabó casándose con Juan, fingiendo que era su hijo. Me quedé paralizado. ¿Y mi padre? No lo supo hasta mucho después. Carmen le confesó. Y ahí fue cuando empezaron los tratos secretos, los favores. Tu padre le ofreció apoyo económico, pero con una condición, que nunca revelara la verdad a Gael, ni a nadie. ¿Y tú lo aceptaste? Fermín bajó la mirada. Por primera vez parecía más humano que roca. No tuve elección. Me dijeron que si hablaba, me destruirían, que perdería todo. Tu padre no era solo un empresario. Tenía contactos, recursos, y después se arrepintió. Pero ya era tarde. Sentí un vacío en el estómago que no podía explicar. Una parte de mí quería gritarle, echarlo, huir, pero otra parte entendía que nada de esto lo había elegido yo, solo lo había heredado. ¿Por qué vienes ahora? ¿Por qué me lo dices todo? Porque tú eres el único que puede arreglar este desastre. Yo ya no tengo edad ni poder. Y Gael necesita saber, aunque no lo merezca. Me senté otra vez, con la cabeza entre las manos. No puedo cargar con esto solo. Fermín se acercó, me puso una mano en el hombro. No estás solo, no si decides no estarlo. Ese fue el primer momento en el que sentí que alguien estaba de mi lado sin querer algo a cambio. Me quedé en el Rosario esa noche, en silencio. Leí los documentos del proyecto Adarve hasta que el sol empezó a salir. Eran legajos de fundaciones, estructuras legales para proteger bienes, pero también cartas, testimonios, nombres de jóvenes a los que mi padre había ayudado desde las sombras. Algunos estaban presos injustamente, otros habían perdido todo por errores de sistema. La fundación los acogía, les daba una nueva oportunidad. Eso no podía quedar en el olvido, y fue entonces cuando tomé la decisión. Yo iba a continuar ese proyecto, no por mi padre, no por redención, sino porque era lo correcto, porque alguien tenía que hacerlo bien. Por fin, llamé a Fermín. Necesito volver a Madrid. Tengo que hablar con Gael. Él tiene que saber quién es. Todo. Fermín me miró con los ojos entrecerrados. ¿Estás seguro? Sí, estoy harto de secretos. Nos fuimos del Rosario al amanecer. El viaje fue silencioso, pero denso, como si cada kilómetro que dejábamos atrás fuera una capa de piel que se caía. Cuando llegué al piso de Gael, no me reconoció al principio. Tenía los ojos hundidos, la barba crecida, y un temblor en la voz que nunca le había oído. ¿Qué quieres ahora? ¿Reírte más? No, dije. Vine a decirte la verdad. ¿Qué verdad? Lo miré directo a los ojos. Tú no eres hijo de mi padre, y yo no soy tu primo, soy tu medio hermano. El silencio que cayó entre nosotros fue absoluto. Se le borró el color de la cara. ¿Qué estás diciendo? Tu padre biológico no es Arturo, es otro hombre, y está vivo. Gael se derrumbó en el sofá. ¿Quién? Me acerqué, puse una foto sobre la mesa, una vieja de Fermín y Carmen, y esperé. Gael la tomó. Miró la cara de Fermín, luego me miró a mí. ¿Estás jodiendo? No. Su respiración se aceleró. Se levantó, tiró la foto al suelo. ¿Y ahora qué se supone que haga con esto? ¿Eh? Después de todo lo que me hicieron, ¿ahora vienes a destruir lo poco que me quedaba? Lo dejé gritar. Necesitaba hacerlo. Y entonces sonó mi teléfono. Número oculto. Contesté. ¿Sí? Una voz electrónica, alterada.
mirada. Si activas ese proyecto, te destruiremos. Sabemos quién eres. Y ahora, también sabemos quién es él. La amenaza me llegó como un golpe seco al pecho. Esa voz artificial, sin identidad, resonaba en mi cabeza aunque ya hubiera colgado. Gael me miraba desde el otro lado de la sala, con el rostro pálido, la mandíbula tensa, y una mezcla entre rabia y miedo en los ojos. Había escuchado la llamada. Lo supo incluso antes de que yo bajara el móvil. ¿Qué fue eso?, preguntó. Una advertencia. ¿De quién? No lo sé. ¿Y por qué te llaman a ti? Porque piensan que voy a activar el proyecto. Gael se levantó de golpe, señalándome con el dedo. ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! Tú lo tienes todo ahora. Dinero, documentos, moral. Y encima vienes aquí a decirme que ni siquiera soy quien creía que era. ¿Y qué quieres que haga, Gael?, le respondí, subiendo el tono sin darme cuenta. ¿Quieres que siga la farsa? ¿Que te deje seguir creyendo que Arturo era tu padre, mientras todo lo que hiciste se entierra bajo el silencio otra vez? Se quedó en silencio mirándome fijamente. ¿Y qué propones?, dijo por fin. Me senté frente a él. Saqué de mi mochila un sobre cerrado. Aquí están las condiciones. Tu madre te dejó esta carta. Carmen la escribió antes de morir. La guardó mi padre. Dice todo. Que eras hijo de Fermín, que te amaba, pero que no supo cómo contarte, que te vio crecer con rabia y que se culpaba por eso. Gael tomó el sobre con manos temblorosas. No lo abrió. Solo lo apretó contra el pecho. ¿Y tú qué ganas con esto?, dijo sin mirarme. Nada. O todo. Depende de cómo quieras verlo. Hubo un silencio espeso. Yo podía oír el reloj de pared marcando cada segundo como un tambor de juicio. Gael se puso de pie, caminó hasta la ventana y se quedó mirando la ciudad. ¿Y si te ayudo? Me giré hacia él sorprendido. ¿A qué? A activar el proyecto Adarve. A terminar lo que tu padre empezó. A limpiar toda esta mierda. ¿Por qué? Porque no tengo nada. Porque si no hago algo con esto me muero. Porque tal vez, por una maldita vez, quiero hacer lo correcto. No supe qué responder. Me pareció sincero. Por primera vez, su voz no estaba llena de burla ni de arrogancia, solo de un vacío triste. No va a ser fácil, dije. No espero que lo sea. Me levanté, caminé hasta él. Hay una condición. ¿Cuál? Tú vas a trabajar conmigo, pero no como socio. Vas a empezar desde abajo, desde lo más bajo. ¿Y qué sería eso? El Rosario, como encargado de mantenimiento, sin sueldo, sin beneficios, solo techo y comida, hasta devolver todo lo que robaste, euro por euro. Me miró como si no entendiera. Luego sonrió. ¿Eso es un castigo o una oportunidad? Eso lo decides tú. Extendió la mano. Se la estreché. No me imaginaba que terminaríamos así. Al día siguiente, volvimos juntos a Cantabria. Gael apenas habló durante el viaje. En el Rosario, le mostré la habitación de servicio. Le entregué una lista con tareas básicas. Limpieza, inventario de documentos, restauración de espacios. Lo aceptó sin quejarse. Yo, por mi parte, empecé los trámites para activar legalmente el proyecto Adarve. Fermín se ocupó de contactar a los antiguos colaboradores de mi padre. Algunos aceptaron ayudar, otros no querían saber nada. Una semana después, recibí una visita inesperada. Una mujer joven de unos 30 y pocos apareció en la puerta de la finca, pelo recogido, mirada directa. ¿Eres tú el hijo de Arturo Portillo? Sí. ¿Y tú eres? Me llamo Claudia, soy abogada, y vengo en nombre de alguien que fue perjudicado por tu padre. Estoy aquí para negociar, o para destruirlo todo. Me quedé en silencio. ¿Negociar qué? El nombre Portillo va a salir a la luz. El proyecto tiene mucho que limpiar antes de que alguien lo acepte, pero no todos quieren que eso pase, y hay gente dispuesta a impedirlo. La miré fijamente. ¿Tú estás con ellos? No, estoy con la verdad. Abrió su bolso, sacó un dossier y lo dejó sobre la mesa. Tu padre no solo salvó a inocentes, también protegió a culpables, encubrió errores, selló casos con dinero. Hay más cadáveres en ese armario de los que crees, y si decides abrir esa puerta, más vale que estés listo para enfrentarlos todos. ¿Y tú por qué me traes esto? Porque quiero ver si tienes los cojones para hacerlo. Se dio la vuelta. Antes de irse, me lanzó una última mirada. Empieza con la página 7. Ahí está el primer nombre. Te sorprenderá. La puerta se cerró. Abrí el dossier. Empecé a leer. Y en la página 7, lo vi. Un nombre que nunca esperé. Mi madre. Cuando leí el nombre de mi madre en la página 7, todo el aire del cuarto pareció desaparecer. No podía procesarlo. No entendía por qué. ¿Qué hacía su nombre en un dossier que hablaba de encubrimientos, errores judiciales y culpables protegidos por mi padre? Releí la línea 3 veces. Nombre completo, número de identificación, dirección. No había margen de error. Era ella. Me quedé sentado con el cuerpo helado, los dedos todavía tocando la hoja, como si con eso pudiera evitar que la verdad me alcanzara del todo. Escuché pasos en el pasillo. Era Gael. Entró con un balde, los pantalones manchados de tierra. Oye, el pozo del fondo tiene una fuga. Voy a necesitar algo para sellar eso antes de que se inunde medio campo. Me vio la cara. ¿Qué pasó? Le mostré el dossier sin decir nada. ¿Qué es eso? Claudia, la abogada. Me lo trajo esta mañana. ¿Y qué tiene? Aparentemente, pruebas de que papá no solo ayudó a inocentes, también encubrió a personas culpables. Personas como mi madre. Gael frunció el ceño, agarró el papel, lo leyó rápido, lo dejó en la mesa. ¿Tú sabías esto? ¿Cómo iba a saberlo? ¿Y qué hizo tu madre? No tengo idea. Y no lo tenía, pero necesitaba saberlo. Esa misma tarde, volví a Madrid. Gael se quedó en el Rosario
Rosario, sin quejarse. Fermín me acompañó hasta la estación de tren, en silencio. Me preguntó si quería que fuera conmigo. Le dije que no. Algunas cosas uno tiene que enfrentarlas solo. Mi madre vivía en una residencia privada cerca de Salamanca. Desde que mi padre murió, habíamos hablado poco. No teníamos una mala relación, pero era distante, demasiado silencio acumulado. Cuando llegué, me abrió la enfermera. Le pregunté si mi madre estaba bien. Sí, señor. Está en la sala común, leyendo. La encontré sentada en una butaca junto a la ventana, un libro en las manos, las gafas bajas. Se sorprendió al verme, pero sonrió. Vaya, qué milagro. ¿Te mandó tu padre desde el más allá? No supe si reír o tragarme la lengua. Tenemos que hablar, le dije. ¿Tan grave es? Sí. Nos sentamos en una sala privada que la residencia tenía para visitas largas. Cerré la puerta. Coloqué el dossier sobre la mesa. Lo abrió. Sus ojos cambiaron al instante. ¿De dónde sacaste esto? Una abogada me lo trajo. Claudia. Dice que mi padre encubrió cosas. Entre ellas, lo tuyo. Mi madre cerró el dossier de golpe. Se quedó en silencio largo rato. ¿Qué hiciste, mamá? No te va a gustar. Dímelo igual. Suspiró. Se quitó las gafas. Hace más de 30 años. Cuando tú eras un niño, trabajaba como directora de una organización infantil, una ONG pequeña, financiada por el despacho de tu padre. Ayudábamos a familias vulnerables. Un día, uno de los voluntarios abusó de una niña. Solo tenía 9 años. Me quedé helado. ¿Y tú? Lo descubrí. Tarde. Pero cuando fui a denunciarlo, tu padre me detuvo. Me dijo que era mejor arreglarlo con dinero, que la fundación no podía permitirse un escándalo, que si el caso explotaba, se llevaría a todos por delante. ¿Y tú aceptaste? Al principio no, pero me puso contra la pared. Me dijo que, si hablaba, cerraría la ONG, que nadie más recibiría ayuda, que lo pensara como un sacrificio menor para un bien mayor. Se le llenaron los ojos de lágrimas, y yo, cobarde, tragué. Permití que ese monstruo se fuera, que desapareciera. Nunca más lo volví a ver, pero nunca me lo perdoné. ¿Y el padre de la niña? Recibió un pago silencioso. También se cayó. Lo compraron, como a mí. Me recosté en la silla. Me dolía la cabeza. Todo se derrumbaba. ¿Por qué nunca me contaste? Porque no podía mirarte a los ojos sabiendo que dejé pasar algo así. Porque no soportaba que pensaras que yo era como él. ¿Y ahora qué se supone que haga yo con esto? Lo que creas justo. Me fui sin decir nada más. Volví al hotel. Me duché con agua hirviendo, como si eso pudiera limpiar la podredumbre de todo lo que había oído. Luego llamé a Claudia. Tenemos que hablar. Nos vimos esa noche en una cafetería del centro. ¿Lo confirmaste? Preguntó. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Voy a incluirlo en el proyecto. Claudia se tensó. ¿Estás seguro? Sí. El proyecto Adarve va a ser real, no una fachada. Si vamos a limpiar algo, va a ser todo, empezando por mi familia. Ella asintió, por primera vez con respeto sincero. En ese caso, tengo algo más para ti. ¿Qué? Sacó de su bolso un USB. Tu padre tenía un colaborador, un hombre clave en todo esto. Desapareció hace años, pero tengo razones para creer que está vivo. Y si está vivo, él tiene los archivos que faltan. ¿Dónde? En Valencia. Hay una propiedad a su nombre, pero nadie se atreve a acercarse. Lo último que supimos es que alguien lo buscó y no volvió. ¿Quién? Ramírez. El corazón me dio un vuelco. ¿Estás diciendo que Ramírez pudo haber ido allí? Es la única pista que tengo. Y tal vez la última. Me quedé en silencio. El proyecto Adarve no solo era un plan, era una herida abierta, y yo tenía que entrar en ella. Dormí mal. El tipo de sueño que se siente como una caída eterna, donde te despiertas sin recordar qué te empujó, pero sabes que algo viene detrás. A las 8 de la mañana estaba en la estación de tren con una mochila ligera, solo lo necesario. Claudia me había dado la dirección de la propiedad en Valencia, en una zona rural al sur de Requena. Era un terreno amplio, sin señal, sin vecinos cercanos. Según ella, si Ramírez estaba en algún lado, ese era el último sitio donde lo vieron acercarse. El tren cruzó paisajes que no vi. Estaba en otro lugar mentalmente. Llevaba días procesando verdades que me demolían. Mi madre cómplice de un abuso, mi padre culpable de encubrimientos. Gael no era mi primo, ni mi hermano de sangre. Pero lo más pesado no eran esas revelaciones, sino el silencio que me dejaban. Ninguna respuesta real. Solo nuevas preguntas. Llegué a Requena antes del mediodía. Renté un coche en una oficina local que apenas tenía electricidad. Me dieron las llaves con desconfianza, como si supieran que yo no debía estar allí. El camino hasta la propiedad era de tierra, flanqueado por cipreses muertos. No había ni pájaros, solo el sonido del viento, empujando las ramas secas contra las paredes del coche. Cuando por fin lo vi, supe que era el lugar. Una casa de campo vieja, tejado medio vencido, persianas torcidas. Al fondo, un galpón cerrado. Ningún coche visible, ningún movimiento, pero había algo extraño. Las puertas no estaban forzadas. No parecía abandonada. Era como si alguien viviera allí en las sombras. Aparqué, bajé, revisé mi entorno. Llevaba una linterna, un móvil sin señal y un martillo viejo que había encontrado en el Rosario. Algo es algo. Me acerqué a la puerta principal, cerrada. Rodeé la casa hasta encontrar una entrada lateral, forzada, como si alguien hubiera entrado a la fuerza, o salido. Entré despacio. Dentro olía a encierro, pero no a abandono. Había platos en la mesa, tazas con restos secos de café, una radio vieja con pilas, aún encendida en una frecuencia muda. Subí las escaleras.
escaleras. Cada paso un crujido. Las habitaciones estaban vacías, pero limpias. Alguien las había usado hace poco, y en la última habitación encontré una pista. Un sobre marrón sobre la cama. Arriba, escrito con marcador negro. Portillo. Lo abrí. Había fotos. Ramírez, vivo, con barba, más delgado, en esta misma casa. Una fecha al reverso. 22 de abril. Una carta escrita a mano. Si esto llega a ti, es porque no tengo salida. Me están siguiendo. No sé si el proyecto Adarve puede sobrevivir a esto, pero si tú estás leyendo esto, tal vez sí. Arturo dejó algo en la fundación. Un código. No es dinero, es información. Datos sobre todas las personas a las que ayudó y las que destruyó. Si esto se publica, va hacia haber guerra, pero también justicia. No confíes en nadie, ni siquiera en Claudia. Ella no trabaja sola. Hay otro. Uno que lo empezó todo con Arturo. Alguien que tú no conoces, pero que conoce cada uno de tus movimientos. Él es quien quiere destruir el proyecto desde adentro. Tragué saliva. Me temblaban las manos. Cerré la carta. Bajé corriendo las escaleras. Salí de la casa. Crucé al galpón del fondo. Y allí lo encontré. El cuerpo de Ramírez, sentado. O lo que quedaba de él. No había sangre. No había violencia. Solo la quietud absoluta de alguien que se dejó morir con los papeles en orden. Un sobre su regazo. Gracias por seguir. Ahora empieza lo difícil. Llamé a la policía desde un teléfono fijo antiguo que encontré en la cocina. Tardaron 2 horas en llegar. Cuando lo hicieron, no me detuvieron. Me trataron con una mezcla de respeto y cautela. El apellido Portillo todavía abría puertas. Y cerraba muchas otras. Declaré todo. Les di la carta. No mencioné a Claudia. Aún no sabía si debía hacerlo. Volví a Madrid esa noche. Gael me esperaba en la entrada de El Rosario, con la chaqueta sucia y una mirada que ya no reconocía. Ya no era el idiota arrogante de antes. Era un hombre cansado, pero presente. ¿Y? Preguntó. Ramírez está muerto. Bajó la cabeza. ¿Y tú? Yo tengo lo que necesitamos, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos un equipo. Y rápido. ¿Confiamos en Claudia? No, no del todo. Pero la necesitamos. Gael asintió, con una resignación adulta que me sorprendió. ¿Y qué hacemos ahora? Lo que nadie se atrevió a hacer antes. Abrí el portátil, conecté la nueva USB, ingresé el código que encontré en la carta. Una carpeta apareció en la pantalla. Se llamaba Adarve Total. Cientos de archivos, testimonio, videos, registros bancarios, nombres, algunos conocidos, muy conocidos, y al final, una nota de voz. La abrí. Una voz grave, pausada. Si estás escuchando esto ya sabes demasiado. El proyecto Adarve fue solo el inicio, pero hay otra capa, algo que ni tu padre se atrevió a activar. Y si tú decides hacerlo, ya no habrá marcha atrás. Gael se me quedó mirando. ¿Lo abrimos? Yo asentí. Y entonces, la pantalla mostró algo que no esperábamos. Un nombre como responsable y creador original del proyecto Adarve. Fermín Ortega. Fermín Ortega. Lo leí en voz alta, como si eso pudiera hacerlo menos real. Gael se quedó inmóvil, mirando la pantalla con una mezcla de desconcierto y algo parecido al pánico. Yo no supe qué decir. Fermín, el hombre que me había ayudado, que se presentó como un testigo silencioso, un padre desplazado, un aliado tardío, era el creador original del proyecto Adarve. Pero lo que más me jodía era una sola pregunta. ¿Por qué nunca lo dijo? Clicamos sobre el archivo de voz otra vez. Esa voz grave, inconfundible, continuaba. Me llamo Fermín Ortega. Lo que tú conoces como proyecto Adarve fue idea mía. Arturo Portillo me robó ese proyecto, lo manipuló y lo convirtió en algo más útil para él. Pero el diseño, el propósito original, eran míos. Pensé que Carmen se lo diría a Gael algún día. Pensé que tú lo descubrirías por ti mismo. Supongo que, de alguna manera, los dos están muertos ahora. Silencio. Pero si has llegado hasta aquí, tienes derecho a saber todo. Hay una última versión del proyecto, una que ni siquiera Arturo conocía. Una reserva de datos con los nombres de los donantes reales, los que financiaron toda la operación. Empresarios, jueces, periodistas, todos ellos ayudaron a encubrir y proteger a personas como tu madre y como muchos otros, no por compasión, sino para controlar, para tener un salvavidas si algún día los atrapaban. Yo temblaba. Gael se agarraba el pelo con las 2 manos, caminando en círculos. Esto es demasiado grande, dijo él. Esto no es una fundación, es un puto sistema. Es chantaje institucionalizado, dije yo. Busqué entre los archivos. Al final de la carpeta había un solo video titulado Adarve Final. Lo reproduje. Apareció Fermín, más joven, años atrás, en un despacho que no reconocía. Si estás viendo esto, es porque te convertiste en lo que ni Arturo ni yo conseguimos ser, alguien que no le debe nada a nadie. Yo fracasé. Carmen murió con verdades en la garganta. Arturo se hundió en su propia mentira. Pero tú, hijo, todavía puedes decidir. Me quedé helado. Sí, hablo contigo. Hablo, mi hijo. Aunque no me llames así, aunque no me perdones nunca, el rosario, la fundación, el legado, son tuyos. No porque Arturo lo quiso, sino porque yo lo diseñé para ti, para que algún día, cuando el mundo fuera tan sucio que ya nadie recordara lo que estaba limpio, tú pudieras usar esta red para empujar algo hacia la luz. La grabación terminó. Gael se sentó, apoyó la cabeza en la mesa. No sé si quiero seguir con esto. Tú decides, le dije, pero yo voy a abrir la red. Voy a hacer público todo. Se quedó en silencio. Si lo haces, vas a caer con ellos. Te van a apuntar. A ti, a mí, a todos. Entonces que lo hagan. Los siguientes días
días fueron un infierno. Claudia apareció en el Rosario con 2 guardaespaldas. Exigió saber qué habíamos encontrado. Le mostré una copia del video de Fermín. Así que tú también lo sabías, le dije. ¿Sabías que Fermín no era solo un viejo olvidado? ¿Sabías que tenía algo más? ¿Trabajabas para él? Claudia se mantuvo en silencio unos segundos. Yo trabajaba para alguien que lo quería encontrar. Nunca supe que era tu padre. Solo sabía que era clave y que tenía información que podía destruir muchas carreras. ¿Y ahora? Ahora veo que tienes algo más valioso que pruebas. Tienes el control. Le entregué un pendrive. Aquí está todo lo que vamos a publicar. Nada de filtraciones selectivas. Ningún trat. ¿Va todo o no va nada? Claudia me miró largo rato. ¿Eres más hijo de Fermín de lo que pensaba? No. Soy más hijo de mí mismo. La publicación la hicimos a través de una red legal, con colaboración de un grupo de abogados jóvenes que aún creían en algo parecido a la justicia. Lo expusimos todo. Los documentos, las grabaciones, las pruebas de manipulación de casos, los nombres de los donantes, las víctimas, los testigos silenciados. El apellido Portillo se volvió viral en cuestión de horas, pero no por corrupción, por revelar la verdad. Fue un incendio controlado. Caímos nosotros. Sí, pero no nos hundimos. Durante semanas fui citado a medios, entrevistas, paneles. Rechacé la mayoría. Yo no quería fama, quería limpieza. Gael, en cambio, decidió quedarse en el Rosario. Hizo su trabajo. Limpió el terreno, restauró las habitaciones, creó un espacio de retiro para jóvenes en situación de riesgo. No cobraba, no hablaba con la prensa, solo trabajaba. Un mes después, recibí una carta certificada. No tenía remitente. Dentro, solo una frase. Ahora sabes quién eres, pero ¿sabes en quién te vas a convertir? Y junto a ella, una lista nueva, con nombres que no estaban en los documentos publicados. El sistema seguía vivo. Han pasado 9 meses desde que publicamos todo. 9 meses desde que el apellido Portillo se volvió sinónimo de algo diferente. Verdad. Pero la verdad no es limpia, no es heroica. La verdad duele, arrasa, expone. Y cuando todo se asienta, lo único que queda es lo que hiciste con ella. Hoy, por primera vez, me siento capaz de mirar atrás sin tambalearme. Gael sigue en el Rosario. No quiso volver a Madrid, ni al apellido. De hecho, firmó los papeles para renunciar legalmente a cualquier vínculo con la familia Portillo. Se hace llamar Gael Ortega ahora. Por primera vez, lleva su nombre de verdad. En la finca, rehabilitó una parte de la propiedad como centro de acogida para jóvenes. A muchos los sacó directamente de reformatorios o de hogares rotos. Algunos ya lo llaman Señor Gael, aunque él se ría de eso. Yo lo visité hace poco. No hablamos mucho. No hacía falta. Lo vi empapado de sudor, cortando madera, enseñando a unos chicos cómo arreglar una verja. Me miró, me saludó con la cabeza. Solo eso. Pero en ese gesto estaba todo lo que no supimos decirnos durante años. Mi madre, después de que se reveló su historia, se retiró completamente de la vida pública. La fundación donde trabajó fue cerrada. Ella se mudó a una residencia más pequeña, en Galicia, donde nadie la conociera. Me escribió una carta, no para justificarse, sino para agradecer que no la protegiera, porque según sus palabras, la dignidad no se defiende con silencio. No volví a verla desde entonces, pero tengo esa carta y su firma, temblorosa pero firme, Claudia. Nunca supe si terminó de estar de nuestro lado o del suyo. Después de la publicación, desapareció por un tiempo. Luego me enviaron una nota. Se había ido a trabajar para una ONG internacional, fuera de España, quizá buscando limpiar su propio historial, o tal vez huyendo de algo más. De Fermín no supe nada más. Si está vivo, eligió el anonimato absoluto, pero dejó sembrado lo que importaba. Yo no lo perdoné del todo, pero lo entendí, y eso, a veces, es más poderoso que el perdón. Yo me convertí en el director visible del nuevo proyecto Adarve, legal, transparente, expuesto a la mirada pública. No aceptamos dinero de grandes empresas, no aceptamos nombres, solo hechos. Cada euro que entra está publicado. Cada historia que ayudamos está documentada. Nos ganamos enemigos y respeto. No soy un héroe, nunca quise serlo, pero aprendí a vivir con el peso de lo que heredé y a usarlo como herramienta, no como escudo. Hace unas semanas, en una conferencia en Bilbao, una joven se me acercó. Me contó que su padre había estado entre los condenados injustamente a los que ayudó a Darbe hace años. Me dijo que, gracias a eso, su familia no se rompió del todo. Me abrazó. Fue el único momento en que me permití llorar en público. La historia que mi padre comenzó con mentiras terminó en manos de alguien que no necesitaba mentir para sentir que tenía valor. Ahora, el Rosario es más que una finca. Es un símbolo. Y Gael es su guardián. Yo vuelvo de vez en cuando. Me siento en el viejo despacho con la libreta de Carmen, la carta de Fermín y el primer documento del proyecto original sobre la mesa. Todo allí. Todo visible. Todo enfrentado. Y sin embargo, hay una cosa más. Hace 3 noches, encontré un sobre nuevo en la puerta de mi piso en Madrid, sin remitente. Dentro, una sola hoja, un nombre y una dirección en Sevilla. Uno de los nombres que no publicamos. Uno de los nombres de la segunda lista. Y al dorso de la hoja, una frase escrita con marcador negro. La verdad no termina, solo cambia de dueño. Sonreí, me serví un café y marqué un número. Gael, dije. ¿Estás listo para lo que viene? Silencio. Luego su voz, firme. Siempre lo estuve.